En el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Madre diablo loca. Vamos para ahí. ¿Me avisa? Aire. Señores, buenas tardes. Hoy otro día, nuevas actividades en su programa Médico Crónicas de Salud con un invitado de lujo, nuestro querido Carlos Lerembú. ¿Cómo tú estás, Carlos? Bien, bien. Gracias por la invitación y gracias al público de Crónicas que nos sigue. No, tú eres un crónico de por vida. Aquí más allá, como dice. Señores, vamos a hablar hoy de un tema interesante. Ustedes saben que estamos insistiendo en lo que es la obesidad y algunas complicaciones interesantes que estamos presentando. Y hemos tratado de hacer el enfoque multidisciplinario en el ámbito de salud, en la parte de obesidad. Y tenemos un especialista que es obesiólogo y nutriólogo clínico. Todo inicia con la alimentación que cada uno tengamos y el estilo de vida del cual nosotros estemos desarrollando. Lo primero es que continúa la cifra aumentando de obesidad. Sí, doctora, tenemos un inconveniente muy grande, no solamente en el país, sino a nivel mundial, y es que la pandemia antes del COVID era la obesidad y sigue siendo la obesidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la obesidad vinculada a enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar de presión arterial y vamos a hablar de otras complicaciones cardiovasculares enfocadas especialmente a la obesidad. ¿Sabes que cuando hablamos de obesidad muchas personas olvidan que la obesidad es un ejersor de estrés inflamatorio a nivel celular? Y que por ende tenemos muchísimas enfermedades que van a estar relacionadas, entre ellas la hipertensión. ¿Qué tan importante o qué rol juega la obesidad en la hipertensión? Fíjese, doctor, te he dado en el clavo iniciando con prácticamente la definición de la obesidad. La obesidad, ya en intervenciones anteriores hemos hablado que es una enfermedad inflamatoria, crónica, de bajo grado, y por ende va a afectar diferentes aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Uno de ellos es el aparato cardiovascular. Influye directamente, específicamente, en el endotelio. El endotelio es una capa, para las personas que nos escuchan, que recubre los vasos sanguíneos, y esa capa del endotelial que recubre los vasos se daña debido a los mediadores proinflamatorios de la obesidad y genera un ambiente un poquito de inflamación, sí, proliferativo, y un ambiente que tiene capacidad protrombosis, de realizar trombos, o sea, protrombótico, un ambiente trombótico totalmente. Mira, Carlos, tú sabes que antes se conversaba que la obesidad era de países desarrollados, industrializados, que tenía que ver con un enfoque del sedentarismo y demás. Pero vemos que inclusive países en su desarrollo o en vías de desarrollo, diríamos, exacto. ¿Tienen la cifra más elevada? Sí, lo hemos en intervenciones anteriores hemos hablado de la occidentalización de nuestra dieta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros nuestras dietas, nuestro sistema de alimentación que teníamos por costumbre, historia, se ha perdido en lo que tiene que ver con el día a día, el ajetreo. Obviamente hay las enfermedades desde el punto de vista no transmisibles, como la obesidad, son enfermedades que tienen un abanico de posibilidades, o sea, son multifactoriales, y uno de los factores son los hábitos alimenticios. Pues existe lo que es el factor sexual, las mujeres somos más propensas a tener más grasa que los hombres, el factor genético que lo heredamos a nuestros padres, pero obviamente tenemos que tener pendiente que también existen factores externos que podemos modificar, que de eso hemos hablado en las últimas intervenciones. ¿Qué unión debe tener el cardiólogo con el nutriólogo y el obesólogo para
tomar conducta en pacientes hipertensos que también tienen como complicación la obesidad? Fíjate, como usted inició el programa sobre el abordaje multidisciplinario, el paciente obeso con hipertensión, el abordaje debe de ser no solamente el nutriólogo desde el punto de vista nutricional y cambio de estilo de vida, sino las complicaciones sobreañadidas que tenga el paciente, el especialista pertinente. Debe de haber una comunicación entre uno y otro, porque dentro, por ejemplo, no solamente el paciente se va a tratar desde el punto de vista farmacológico, sino también se va a tratar desde el punto de vista dietoterapéutico. O sea, tenemos que hacer modificaciones dietéticas específicas a ese paciente y para la enfermedad que tiene. Entonces, algo muy importante, y eso lo estábamos comentando fuera del aire, y es que hay algunos fármacos específicamente en lo que tiene que ver con el mecanismo de la hipertensión, que se utilizan para la hipertensión, que pueden producir efectos no deseados para un control metabólico desde el punto de vista de la obesidad. Me explico. Hay fármacos que se utilizan comúnmente que pueden, número uno, aumentar de peso al paciente, que eso no sería muy recomendable para la cuestión del control metabólico en cuanto a la obesidad, y hay fármacos inclusive que pueden hasta modificar lo que son sus factores metabólicos, en específico crear resistencia a la insulina. Entre ellos están, por ejemplo, los diuréticos de asa tipo furosemida, que pueden producir problemas que tienen que ver con la intolerancia a la glucosa, y también hay fármacos como los beta bloqueadores antiguos como el atenolol, que es muy usado en nuestro país, que también pueden producir aumento de lo que es ganancia de peso. Mira, Carlos, tú sabes que muchos no le dan tanta importancia. Tú sabes que la mayoría de los planes terapéuticos se instalan dependiendo de necesidades agudas. No pensamos a largo plazo, no nos imaginamos que necesitamos de algunas informaciones extra o de profundizar en otras alteraciones, y lo colocamos. Nuestro interés en ese momento es simplemente bajar los niveles de tensión, niveles tensionales. Entonces, ¿qué sucede con esos pacientes que por larga data son obesos y tienen, por ejemplo, un diurético como la furosemida, o tienen algunas beta bloqueadores que pueden en un momento dado, inclusive los inhibidores de la ECA? En combinaciones también. Fíjese, los fármacos... antes de contestar esa pregunta, tenemos que tener pendiente que los fármacos específicos para obesidad, que según las guías serían los fármacos utilizados, que serían los que tienen un mejor pronóstico en el paciente obeso, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, y los fármacos, los ARA2, los que son los sartán, caldesartán, ese tipo de fármacos. ¿Por qué? Porque ayudan a lo que es la presión renovascular, que la hipertensión tiene que ver algo directamente con ese daño endotelial que produce daño renal, y esos fármacos ayudan a la sobrevida de esos pacientes. Esos serían los fármacos ideales para los pacientes obesos. Contestando su pregunta, en cuanto al abordaje, el abordaje, independientemente de que sea desde el punto de vista farmacológico, tiene que ser desde el punto de vista dietoterapéutico. Entonces ahí volvemos a lo de siempre: cambio de estilo de vida, cambio de alimentación y un apego directamente al plan dietético junto con el terapéutico, y seguimiento con lo que tiene que ver con el abordaje multidisciplinario, tanto con el nutriólogo en este caso, pero también con el cardiólogo. Hay muchos pacientes que tienen como factor agregado hipertensión y una dislipidemia familiar, que por más que insisten, tú ves chicos súper flacos, con una contextura, diríamos, adecuada, no están en sobrepeso, pero le haces un colesterol, tanto total como fraccionado, y se encuentran por encima de los niveles, e inclusive hasta en riesgo. Existe una clasificación que es bajo riesgo y alto riesgo del colesterol, y se encuentra en alto riesgo cardiovascular. Sería prudente en esos pacientes una dieta totalmente restrictiva, que restringa todo lo que tiene que ver con procesos inflamatorios, grasa y demás. Sí, usted tocó un tema que no es tan frecuente, que son los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Sí lo tenemos, pero no es la norma prácticamente. Obviamente estos pacientes tienen un abordaje totalmente diferente. Los fármacos que se utilizan para ellos, gracias al Señor, ya son unos fármacos, ahora son anticuerpos monoclonales que se están usando, súper caros de por cierto. Se están usando en nuestro país. Obviamente se está creando un marco legal
para tratar de que esos fármacos tengan mayor poder, que las personas tengan mayor poder adquisitivo para tener esos fármacos, porque son fármacos de última generación que se están utilizando en Europa, en Estados Unidos para el control de estas enfermedades. Lamentablemente, el fármaco que se usa desde siempre con ellos son las estatinas de alto poder, pero se ha visto que lamentablemente no son efectivas a largo plazo en esos pacientes y pueden producir efectos colaterales. Y efectos rebote. Exacto. Porque esa misma paciente es el que te aumenta los radicales libres, que se altera la alimentación y te dicen, mira, yo casi no como, yo como poca cosa y en dosificaciones pequeñas. Pasan el día completo sin comer y su sistema metabólico se altera. Juega el hígado un papel importante en pacientes cardiovasculares que tienen también obesidad y puede alterar, por ejemplo, la síntesis de los lípidos o puede promover algunas sustancias como la interleuquina 6 y demás. Fíjate, como ya hay una enfermedad inflamatoria de base en la obesidad, muchos de los problemas a nivel endotelial se deben a trastornos de los lípidos. ¿Por qué? Porque hay un aumento específicamente del metabolismo lipídico. Número uno, hay un aumento de síntesis lipídico y también hay una situación y es que hay un aumento de ácidos grasos libres, específicamente porque se activan enzimas como la lipoproteína lipasa, se inhiben, y al inhibirse... Esa es la enzima que, es bueno que le recordemos que es la enzima que ayuda a digerir los ácidos grasos. Ayuda a entrar los ácidos grasos de la dieta hacia las células, exactamente. Ayuda a entrar los ácidos grasos de la dieta y entran directamente hacia el adipocito. Hay una disminución de la lipoproteína lipasa y eso hace que aumente los ácidos grasos libres, específicamente triglicéridos. O sea, esas personas obesas que tienen problemas de hipertensión tienen un ambiente aterogénico muy grande, específicamente por el aumento del perfil de lípidos. Y si a eso nosotros le añadimos radicales libres, como usted ha mencionado, y le añadimos procesos proinflamatorios de base, como aumento de interleuquina, vamos a tener un ambiente proinflamatorio que va a tener una capacidad de aterogenicidad muy grande. En otras palabras, puede hacer oclusiones a nivel de los vasos sanguíneos y se comportan prácticamente como la dislipidemia mixta que tienen los pacientes diabéticos. O sea, son muy aterogénicas. Carlos, sabes que tú hablas de ese tema y yo me remonto a la parte fisiológica y fisiopatológica de la mayoría de las enfermedades. Sucede que ahora está muy de moda lo que se llaman el distrés endocrinológico, destructores endocrinológicos, radicales endocrinológicos, sustancias no adecuadas a nivel endocrino. Entonces, nosotros hablamos de pacientes que son inmunocomprometidos porque la obesidad disminuye tu sistema inmunológico. Completamente. Y cambia lo que se llama el ecosistema normal de las microbiotas. Juega un papel la microbiota, obesidad, la parte de la nutrición, se deben interactuar con esos pacientes y colocarle las llamadas microbiota. Sí, fíjate, en su dieta. Totalmente. Fíjate, uno de los temas que tratamos hace unos meses aquí fue trastornos gastrointestinales y vimos que la microbiota intestinal juega un papel fundamental en la obesidad porque la obesidad cambia la conformación de múltiples bacterias a nivel intestinal y al cambiar esta conformación va a aparecer directamente, a influir directamente en la génesis o aparición de otras enfermedades como es el problema de la glucosa, o sea, va a aparecer diabetes, entre otras cosas. Al cambiar esa conformación de la microbiota tenemos que tener pendiente que la microbiota... Disbiosis se llama. Exacto. La microbiota, tenemos que recordar, es uno de los órganos linfoides o órganos del sistema inmune más importantes. Tenemos que tener eso pendiente. No, esa sería la primera entrada de muchísimas, múltiples reacciones buenas a nivel celular y de inmunidad. Inclusive intervienen los glóbulos blancos, interviene lo que es la inmunoglobulina A, o sea que somos muchos y varios y diversos. Pero estamos inflamados. Claro. Por dos razones, tanto por la hipertensión como por lo que es la obesidad. Existe un factor genético que nos dé a nosotros esa sensibilidad mayor para poder alterar nuestro sistema y nosotros tengamos, por ejemplo, la mayoría de las personas dicen, yo soy genéticamente obeso. Sí, porque mi mamá, todo en mi familia, son obesos. Fíjese, doctora, la obesidad desde el punto de vista genético es menos de un 10%.
El 90% es totalmente multifactorial. Tú ves, tú no Existe. dudas, No, porque eso es igual que cuando me dicen enfermedad de tiroidea. Yo estoy gordo por el tiroides. Ajá. Hipotiroidismo. Ajá, Esa es la sí. palabra. Entonces, cuando tú haces el screening, tú te das cuenta y vas a la documentación y a la medicina basada en evidencia, tú ves que los problemas tiroideos son menos del 2. El problema es hábitos alimenticios. Totalmente, en la gran mayoría de las cosas. ¿Qué pasa? Esos pacientes en el abordaje, y vuelvo y lo digo, el abordaje de esos pacientes es totalmente multidimensional. No solamente desde el punto de vista de nutrición, tenemos que actuar desde el punto de vista psicológico con esos pacientes, y cambiar hábitos de toda una vida es difícil. Cuando tú te encuentras una persona de 45 años que tiene ya de más de 30 haciendo los hábitos que tiene, es sumamente difícil, pero no imposible. Pero la nutrición también vuelve a jugar un papel importante. Claro. Por ejemplo, tú puedes tener una alimentación que a tu parecer sea adecuada, y puede ser adecuada, pero no es tu necesidad en un momento adecuado. No te da los elementos corporales, no te da los suplementos que necesitas, y para la carga calórica tuya está o muy sobre alimentada, una nutrición elevada, o puede ser que el paciente tenga una disminución de suplementos. Entonces, ¿qué tan importante es la nutrición en la hipertensión? Totalmente, muy importante la nutrición, debido a que el abordaje desde el punto de vista farmacológico es un coadyuvante. La nutrición es un coadyuvante, o sea, van de la mano, se ayudan unos con otros. Tú puedes instaurar un cambio de estilo de vida. Tú puedes hablar del paciente de cambio de estilo de vida, instaurar una modificación desde el punto de vista farmacológico con el paciente. Pero si no hay un apego nutricional a eso, va a haber posiblemente, se va a empeorar la situación del paciente. ¿En qué sentido? Muchos de los pacientes que nos llegan a consulta, cuando uno hace las modificaciones nutricionales y va de la mano con el paciente, porque eso es casi un coaching, tú tienes que coachar al paciente en cuanto a la nutrición, tú tienes que sentarte a hablar. A mí no me gustan los coaches. Tú tienes que sentarte, hablar con el paciente y tratar de cambiar. Sí, pero la palabra no es coach, no es coach como usted lo está pensando. Es un coaching. El coaching es tratar de llegar al paciente para cambiar hábitos. Entonces, para cambiar hábitos, tú tienes que darle normas y pautas para que ellos lo hagan. Entonces tú tienes que sentarte a cambiar los hábitos conjuntamente con el abordaje farmacológico y el abordaje dietoterapéutico. Vamos a ver. Tú eres de los médicos que asumen, que consideran que por ejemplo, la dieta hipercalórica sin carbohidratos es la ideal. No. Yo por no decir el nombre. No, a esos pacientes, fíjese, actualmente, en cuanto al punto de vista dietético, a esos pacientes se les recomienda 1A, la dieta mediterránea, pero en esos ¿cuál es esa? Bien, esos pacientes, una de las principales características de las dietas de esos pacientes es que deben de ser hipoglucídicas, hiperproteicas y normolipídicas. En español, altas en proteínas, pero tenemos que tener pendiente si hay alguna afectación renal en esos pacientes. Debe de ser una dieta baja en hidratos de carbono, con especial atención en la disminución de hidratos de carbono refinados, y debe de ser normolipídica, o sea, normal en lípidos, pero haciendo énfasis en grasas buenas. ¿Qué pasa? Es el omega 3. Exactamente. ¿Qué pasa con esos pacientes? Esos pacientes, cuando uno hace esas modificaciones dietéticas y hace los cambios desde el punto de vista nutricional más el apego farmacológico, esos pacientes, esos perfiles, por ejemplo, esos perfiles desde el punto de vista lipídico van a dar un cambio en 180 grados, o sea, totalmente. Y esos perfiles pueden modificarse a favor del paciente con la pérdida de peso, y eso tenemos que verlo, evidenciarlo 3 meses después de instaurado el primer tratamiento. O sea, comenzamos este mes y en 3 meses repetimos esa prueba. Cuando se repiten, uno se da cuenta de que si hay un apego al plan dietético y al plan terapéutico, porque la gran mayoría, yo diría más de un 90%, 85-90%, hace un cambio adecuado en cuanto a su perfil lipídico y a su perfil cardiometabólico. Inclusive, muchos de esos pacientes, o uno tiene que referirlo de nuevo a cardiología para que le ajusten una dosificación del antihipertensivo, porque la gran mayoría ya ese fármaco le va a quedar por encima y va a producir un poquito de hipotensión y va a haber que ajustar la dosis. O en dado caso de los que tienen, por ejemplo, ya una farmacología desde el punto de vista lipídica, ya sea una estatina o una estatina más ezetimibe,
muchos de esos pacientes o les retiran un medicamento o le ponen una estatina de bajo poder. O sea, estatina es la pastilla que se utiliza para el colesterol. Para el colesterol, control de colesterol. Pero, ¿saben que en el tiempo de mis abuelos, que eran hipertensos, mi abuelita y mi abuelito, recomendaban dietas totalmente bajas de sodio, o sea, desabridas? Sí, esa es una de las primeras. Bien sosa, no se utilizaba ni siquiera los aceites de oliva, es decir, que ahora utilizamos aceite de coco. Antes se le prohibía utilizar aceite de coco a los pacientes que tenían aumento de colesterol o que tenían hipertensión. ¿Existe vigente ese tipo de dieta, plan terapéutico en dieta? Sí, fíjate, inicialmente te ha tocado un tema y ese tipo de dietas se llaman dieta DASH, Dietetic Approach to Stop Hypertension, o sea, aproximación dietética para disminuir la hipertensión. Esas serían las palabras, esas son las siglas de esa dieta. ¿Qué pasa? La dieta DASH se focaliza específicamente en la reducción de sodio, específicamente por debajo de 2.500 miligramos día y por debajo de 1.500 las que son muy extremas, para reducción de riesgo cardiovascular y también para pacientes renales. ¿Qué pasa? Este tipo de dieta combinada con lo que ya hemos mencionado de cambios desde el punto de vista de junto con la farmacología van a mejorar al paciente. No soy muy amante del aceite de coco. Eso es lo primero. Son ácidos grasos de cadena corta, tiene mucho ácido láurico y se absorbe muy rápido a nivel intestinal, y por ende tiene tendencia a ganancia de peso en algunos pacientes y aumentar algunos perfiles lipídicos. Que siempre lo he dicho, los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, donde hay una resistencia a la insulina, que de por sí la cadena está alterada, y le ponen coco. Fíjese, no sé si se ha dado cuenta, pero las personas que tienen ya mayor edad, que están escuchando el programa, ustedes se acuerdan en el campo cuando su hermanito estaba bajo peso, ¿qué le daban? Aceite de coco. Para que gane peso. No, todavía, en la actualidad es uno de los mejores. Entonces, yo no soy muy amante del aceite de coco. Ah, bueno. Pues vamos a hablar otro enfoque. Doctor, resulta que vamos a organizar un panorama para que nuestros oyentes se recreen con nosotros y se pongan en su lugar. Un paciente que tiene obesidad, que es hipertenso, está utilizando medicaciones para ambas condiciones, puede utilizar los medicamentos en la actualidad que se utilizan para adelgazar. Hay que tener pendiente algo. Cada paciente es individual. O sea, los pacientes en nutrición y en todas las especialidades son individualizados. O sea, no todos los pacientes se tratan igual. A nosotros nos llega un paciente, es un caso totalmente aparte. Son organismos totalmente diferentes y por ende debemos de individualizar cada paciente. Tenemos que tener pendiente algo, y es que los fármacos para adelgazar son múltiples y tienen muchas subcategorizaciones y muchas divisiones. Hay fármacos, por ejemplo, de acción central que actúan en nuestro sistema nervioso central, que para personas hipertensas no controladas o controladas con ciertos problemas, no son... o tan controlados o no están controlados. Exacto. No son recomendables en el sentido de que esos fármacos tienen tendencia a aumentar la presión arterial, la gran mayoría. En esos pacientes ya se utilizarían fármacos como fármacos un poquito que actúen en otros niveles. Específicamente se puede utilizar ya la liraglutide, se utiliza el orlistat, pero tendríamos que valorar al paciente. El uso de esta semilla que ayuda a degradar las grasas, que es la linaza. Okay. Y hay otra muy famosa que inclusive se utiliza en la dieta, en todo. Se le pone en la avena, se le coloca en todos los lugares. La linaza tiene ácido graso. ¿Está adecuado para los pacientes hipertensos con obesidad? Fíjate, tenemos que tener pendiente algo. En esos pacientes lo principal es una dieta rica en fibra, debido a que la fibra va a ayudar a disminuir lo que es la captación de grasa a nivel de enterohepática, o sea, a nivel del intestino. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros tenemos una sustancia en nuestro hígado que produce el hígado, que se almacena en la vesícula, que se llama bilis. La bilis tiene alrededor de un 80% de formación de grasa. Si nosotros logramos disminuir lo que es la ingesta, no solamente la ingesta, sino la absorción de la grasa a nivel intestinal,
nuestro sistema va a tener que tomar la grasa que está a nivel circulatorio para la formación de sales biliares, que eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas dietas altas en fibra, frutas, verduras, van a impedir o van a ayudar a la no absorción de la grasa a nivel de tubo digestivo. Sí, porque la linaza tiene las dos cosas, tanto fibra como grasa. Exactamente. Pero la grasa de la linaza está totalmente indicada en pacientes hipertensos. Completamente. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, señores. En breve regresamos con nuestro querido Carlos.